cuando vimos la reciente salida de Juan Andrés, hace, no sé, 2 semanas, una semana y media, ahí como asesor del Ministerio del Interior, yo ahí hice el clic y dije, para esto era lo del Teniente Ojeda. Porque lo del Teniente Ojeda lo hemos estado siguiendo así en este programa bien puntiagudamente. Y yo decía, oye, ¿y esto qué viene después? O sea, ¿para qué lo están haciendo, digamos? Y obviamente, en un momento, y ahí tú, Juan Andrés, nos podrías contar el contexto, en un momento donde en buena hora Chile venía restableciendo relaciones con Venezuela, ¿verdad? Donde se había dado el paso para poder avanzar en una integración y una colaboración para poder combatir el crimen organizado y también una integración que va a permitir llevar de mejor manera los fenómenos migratorios. Tenemos una comunidad de más de 700.000 venezolanos en Chile, ¿verdad? Aparece esto del Teniente Ojeda, ¿verdad? Que voy a repetir en este programa de que acá la embajada de Estados Unidos están acostumbrados a montar operaciones de este tipo y tiene que ver con la construcción del enemigo interno, ¿verdad? Ya no tienen a la Unión Soviética, ¿verdad? Pero lo que sí tienen es este monstruo del Castro chavismo narcotraficante. Entonces todo lo que son ellos se lo imputan al resto, ¿verdad? Entonces ahora supuestamente Maduro es un narcotraficante y hacen vista gorda con toda la colaboración que tuvo la derecha colombiana, no solo con la DEA, sino que con el desarrollo del narcotráfico, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo dije, bueno, claro, cuando pasó lo del Teniente Ojeda tiene que ver con eso, con la construcción de este enemigo interno que nuevamente en esta usanza de la élite chilena tiene varias caras, ¿verdad? En el Gualmapu es un mapuche terrorista, ¿verdad? En el norte son bandas de narcotráfico que tienen tomado las narcotomas. En la política institucional son los comunistas que no respetan el Estado de Derecho, los comunistas ahora que están robando plata con Daniel Jadwe, ¿verdad? Y así suma y sigue, o sea, se va. Bueno, son también los luchadores de Villa Francia, que ahora son unos terroristas que había que hacerle acciones porque estaban planeando colocar bombas, ¿verdad? Entonces así suma y sigue y se van dando una sumatoria de golpes que lo que buscan es criminalizar al movimiento social, criminalizar a la izquierda, y lo más trágico de toda esta situación es que la derecha lo haga, que Estados Unidos lo haga. Creo que ya no es su pega, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? Pero lo más triste de todo esto es que nuestros aliados, los aliados de la izquierda, el progresismo en general, o se suman a estas políticas o se quedan calladitos, ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí hay una reflexión que la izquierda tiene que dar. Y no en el sentido de que la izquierda no tenga que hacer alianzas amplias, no en el sentido de que la izquierda no pueda participar en gobiernos democráticos que no sean conducidos por la izquierda, sino que en el sentido de cómo frente a este escenario nosotros respondemos el golpe. Y eso yo creo que es un debate bien interesante y yo creo que una de las cosas bonitas que me ha tocado ver estos días es la inmensa solidaridad con el alcalde Daniel Jadwe. Me ha tocado conocer a muchos compañeros y compañeras comunistas, muchos, decenas, diría incluso cientos, incluso miles. Estoy en grupos donde hay más de 1.000 personas apoyando a Daniel. Y claro, y muchas veces uno ve a los comunistas más conocidos, a Lugo Gutiérrez, al Juan Andrés Lago, a Camila Vallejo y otros, pero hay decenas, miles de militantes a lo largo del país que se están movilizando. Ahí el Hugo también nos puede contar, porque le ha tocado estarse moviendo con eso en la formación de los comités. Y también lo que he visto es que no son los comunistas más jóvenes tampoco, o sea, en términos etarios son compañeros, compañeras de 50, 60 años, y que creo que son los que tienen más activa la memoria histórica de la necesidad de responder a ataques como estos. O sea, lo primero es la solidaridad, ¿verdad? Nosotros no somos traidores, no vamos a dejar votados a nuestros compañeros, y si es que esto se alarga, que yo creo que se va a alargar, bueno, vamos a estar ahí, y están todos los días ahí fuera de Capitán Llaver, trabajando. Bueno, así que creo que están dando una muestra de dignidad de cómo se construye política en la izquierda, que es en los momentos difíciles hay que estar ahí. Y un poco para tirar la pelota de vuelta es cómo enfrentarlo. Yo creo que la manera de enfrentarlo, como siempre en política, es con correlaciones de fuerza. O sea, ¿qué capacidad tiene frente a este escenario bien trágico, donde Chile tiene una política extraviada completamente en relaciones internacionales, en un momento donde el mundo se está reorganizando? Un puro dato, de aquí al 2027 ya anunció el BRICS
que aglutina casi la mitad del mercado mundial, de que todas las interacciones entre las economías BRICS van a ser sin dólar. Escuchen bien, sin dólar. Eso va a generar la debacle del dólar. Eso va a generar un cambio radical también en la política agroexportadora de los países dependientes como Chile, que ahora el gran negocio es que tú vendes y te pagan en dólar. Bueno, es que ahora cuando le vendas a China va a decir, mira, el dólar vale hongo acá. Yo te voy a pasar yuanes o los distintos mecanismos que se están construyendo para poder saltar todas estas trabas que el imperialismo occidental ha mantenido a lo largo del siglo XX y hasta la fecha para poder hacer bloqueos económicos, controlar las monedas, traspasar la inflación desde Estados Unidos a la periferia, etcétera. Todo eso se va a caer, se está cayendo y se va a caer pronto. Y resulta de que acá tenemos buena parte de la clase política, todo el progresismo dentro de eso, evidentemente la derecha, alineado hasta las patas con Estados Unidos, que es la parte de toda esta reconstrucción global que está perdiendo y que va a perder si no tienen por dónde ganar. Podrán patalear, podrán hacer guerra, podrán profundizar la guerra en Ucrania, la masacre en Palestina, iniciar un conflicto en Taiwán, pero en términos económicos están siendo desplazados completamente. Entonces, yo creo que acá la mejor contraofensiva tiene que ver con la construcción clara de un proyecto. Y ahí, bueno, ahí Juan Andrés, me gustaría mucho poder dialogar contigo en torno a eso. El Partido Comunista, luego una política de exclusión, ¿verdad? En los 90, logra ingresar a estas correlaciones de alianzas, ¿verdad? Apoya al gobierno de Bachelet. Y parecía que en esos momentos la política internacional, digamos que había que tragársela, ¿verdad? Bueno, no es la nuestra, pero tenemos que empujar las políticas en el campo democrático. Pero ahora ya con el gobierno de Boric, esa posibilidad yo creo que está cada vez más en entredicho. O sea, tenemos sectores del progresismo que no tienen ni un asco en alinearse con Zelensky. ¿Qué viene después de eso, digamos? Entonces, yo creo que ahí hay un gran tema, el de la política internacional, y lo otro es, bueno, el peso específico que tenga la izquierda, y acá yo creo que el Partido Comunista sigue siendo la principal fuerza de la izquierda. Y cuando hablo de izquierda no estoy hablando de la izquierda en general, estoy hablando de una izquierda que propugna la idea socialista, que cree en alineamientos internacionales que son distintos a los de Occidente, que creen en un mundo donde estas nuevas potencias emergentes van a poder, ¿cómo se llama?, reorganizar la economía en beneficio, saltando, digamos, las trabas que se han puesto en estos últimos años. Y yo creo que ahí es bien importante que con proyectos y también con capacidad electoral la izquierda diga, mira, y quiero insistir en esta idea, el problema no son las alianzas, el problema es cuál es el rol que la izquierda estamos jugando en esa alianza. Te cedo la palabra, Juan Andrés. Profundizarlo. Cuando se percibe que la derecha, y claramente yo creo que en esto también está Yanquilandia, si eso es indudable, empezaron las luces rojas, cuando efectivamente, después de no tener embajador en Venezuela, Chile no había nombrado embajador en Venezuela, estaba como congelada la relación, se nombra a un embajador, Jaime Gazmuri, y junto con eso se inicia un proceso que culmina con la visita a Caracas del subsecretario Monsalve, junto con un altísimo funcionario de la PDI. ¿Y a qué van? A firmar un acuerdo protocolar bilateral entre el Estado de Venezuela y el Estado de Chile, para efectivamente cooperarse en lo que tú decías, el combate al crimen organizado, al narcotráfico, el poder incrementar las relaciones bilaterales como se ha hecho de alguna manera con Bolivia, con Perú, respecto de migración, que es un fenómeno mundial y en nuestra región es un fenómeno creciente, no se va a detener. Y si lo queremos enfrentar, lo que se denomina en el derecho internacional, el campo de las Naciones Unidas, a escala humana, tenemos que trabajar multilateralmente, porque las migraciones son fenómenos que no van a parar y por otro lado tienen muchas veces que ver con situaciones de carencias, tienen que ver con situaciones que implican pasar por arriba de las fronteras territoriales
no para transgredirlas, sino que para generar unas dinámicas de pervivencia en distintas circunstancias y situaciones. Entonces, todo esto, yo diría, a Yanquilandia y a la derecha y a otros sectores más, les alumbraron las ampolletas rojas, porque ocurre que como Venezuela, así como Cuba, así como Nicaragua, son países que el imperialismo yanqui los tiene en la mira para destruirlos. Y yo no estoy siendo exagerado. Recordemos, Nicolás, Hugo, que en los 90 el proyecto norteamericano era terminar con los estados nacionales de nuestra región. Terminar, apropiarse directamente del trabajo humano, de los mercados, de las fuentes energéticas, de todo. Y lo que detuvo ese proyecto fue el surgimiento de procesos emancipadores en Brasil, en Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Cuba, qué decir, Ecuador, Bolivia, Argentina, Kirchner, después de que la famosa tercera vía y el neoliberalismo fracasaron rotundamente en nuestra región. Entonces, esa es la historia, y yo creo que se prendieron las alarmas rojas y empezó la presión y la presión y la presión y la presión, y lo que están buscando en este momento es que simplemente poco menos que se llegue a romper relaciones con Venezuela. ¿No? Ese es el objetivo. Y por lo tanto impedir cualquier tipo de cooperación bilateral, sobre la base de lo que tú decías, que aquí la fiebre atávica es que eso es una narcodictadura, es una cosa tremenda, es una cosa que no da como para... Mira, a mí me recuerda mucho cuando en Chile, en los 90, en el pacto transicional, se produjo una situación de embriaguez neoliberal tan grande que algunos se creyeron el cuento que Chile se había transformado en una especie de país ícono de lo que significaba, tras la caída de los socialismos reales, el fin de la historia. Entonces éramos poco menos que no sé qué cosa, una cosa así como de ensueño. Bueno, todavía hay gente que dice que ese periodo es el mejor periodo de toda la historia de Chile. Todavía lo dicen, después del estallido, después del 2011, después de la Revolución Pingüina, después de los paros, después de los movimientos feministas, después de los movimientos medioambientalistas, después de todo, igual lo siguen diciendo. Es una esquizofrenia que, yo lo he dicho otras veces, ese gran humanista Erich Fromm, cuando trataba de explicarse estas subjetividades de las élites capitalistas, hablaba de esquizofrenia, o sea, la negación de la realidad. La negación de la realidad. Entonces ocurre que todo esto, yo diría que hay un campo atávico cada vez más histérico de la élite. Y entonces llegan a estos puntos. O sea, bueno, la narcodictadura, la narcovenezolana, etc. Oye, ¿qué está pasando? Hay embajador. Ahora se va a hacer un acuerdo bilateral. ¡Oh! ¡Pum! Reventó. Eso es algo que hay que mirarlo, porque eso va en contra de los intereses de nuestro país, del Estado Nacional chileno. Ojo, amiga y amigo, va en contra de los intereses del Estado Nacional chileno. Nos daña como país, nos daña. El no tener relaciones bilaterales de Estado a Estado con Venezuela nos daña. Lo segundo, mira, comparativamente, si uno ve lo que pasaba hace unos años atrás, particularmente en el primer gobierno, también en el segundo, de Bachelet, aquí se produjo en la región, un proceso muy interesante que derivó en la CELAC, ¿no? Incluso yo diría, entre el primer gobierno de Bachelet y el segundo, hay un gobierno de Piñera. No sé si ustedes se recuerdan, y Piñera le entrega en Santiago de Chile la presidencia pro tempore de la CELAC al presidente de Cuba, el general Raúl Castro. O sea, uno puede decir, o sea, Piñera en eso está un poco más ubicado. Lamentablemente parece que sí. Parece que fue un poco más ubicado en la política exterior. Esa reunión de CELAC se produjo en Chile.
Cuando el imperialismo yanqui trató de dividir el territorio boliviano a través de movimientos armados y de los grandes empresarios extranjeros y locales en Bolivia, la UNASUR, que existía en ese momento, convoca a una reunión de emergencia en Santiago de Chile. ¿Quién presidía pro tempore la UNASUR? Michelle Bachelet. Y llegan aquí a Chile el presidente de Argentina, el presidente de Brasil, Lula, el presidente de Venezuela, Chávez, el presidente de Colombia, un derechista fanático, Uribe, pero viene. Igual viene el presidente del Perú. Y se hace una reunión de emergencia y se produce un respaldo unánime a la democracia y al gobierno de Bolivia en ese momento encabezado por Evo Morales. Entonces uno dice, chuta, ¿qué está pasando? Cuidado, ¿qué está pasando con la política exterior chilena en este momento? ¿Para dónde va esta cuestión? Es cierto que el mundo está cambiando y yo comparto plenamente el diagnóstico, Nicolás, que tú has hecho. O sea, yo creo que Chile, si se demora, vamos a perder como Estado nacional si nos demoramos en entrar a los BRICS. Eso es lo que va a pasar. Lo único que vamos a perder somos los chilenos, Chile, si se demora en entrar a los BRICS. Porque efectivamente, incluso yo diría que hay sectores del empresariado que olfatean, que se dan cuenta que no están metidos de esta cosa atávica y afibrada que hay aquí en este país en algunos sectores de la élite, pro-OTAN, ¿no? Se dan cuenta que tienen que moverse, se dan cuenta que hay un tema de mercado, que hay un tema de intercambio, que hay un tema de multilateralidad en ese sentido. Entonces no hay mucha alternativa para estar produciendo una especie de sobreideologización, además sin soporte, a propósito de los temas de integración, a propósito de los temas de los BRICS, a propósito de los temas del multilateralismo. Entonces, chupaya, en ese contexto, no tener relaciones de Estado a Estado con Rusia es una falta grave al interés nacional chileno, porque no creo que Rusia le esté tiritando las rodillas a Putin porque Chile lo tiene un poco menos que marginado en sus relaciones bilaterales. Esa es la verdad. Mira, les pongo otra situación concreta. Bajo el gobierno de Piñera, y eso, Hugo, tú lo debes saber súper bien, se iba a hacer un puerto, ¿te acuerdas? En Iquique, China. Iba a ser un puerto en esa zona. Y el gobierno de Piñera lo rechazó y le puso, qué sé yo, vinimos para allá, vinimos para acá. Ok, ya se cerró esa posibilidad. ¿Dónde se está haciendo ese puerto? Y probablemente se va a inaugurar en los próximos semanas, días. Creo que viene incluso el presidente de China, en Perú. Y ese es una entrada al Asia-Pacífico y una entrada a toda la zona, Brasil, en fin. ¿Quién pierde frente a eso? ¿Quién pierde? Chile. Chile pierde. Entonces, yo lo que creo es que hay acciones altamente preocupantes, pero altamente preocupantes respecto a estos asuntos, política exterior, relaciones de Estado a Estado, que esta derecha atávica, esta derecha fanática, lo único que está mirando y ni siquiera le achuntan a la defensa de sus intereses económicos, porque ni siquiera le achuntan. De repente uno ve que, claro, cambian radicalmente cuando se trata de algunas cosas que quedan en evidencia y ahí vienen unos cambios, unas volteretas espectaculares. Y cierro, mira, yo lo que creo es que en Chile más que nunca se necesita una izquierda con vocación de poder. Una izquierda con capacidad de construcción de mayorías. Porque efectivamente, con vocación de poder, con programa emancipador, con vocación de mayorías, tú logras construir alianzas y correlaciones de fuerza que te permitan sostener en el tiempo los procesos de transformación. Y ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Yo me permito, si ustedes lo quieren ver, la convocatoria, el texto convocatoria al Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile que está en curso, plantea esto que estoy diciendo. Y lo plantea explícitamente. Y es un desafío, porque esa izquierda, con esa vocación de poder y con esa capacidad
de construcción de mayoría es un desafío para nosotros. No lo va a hacer nadie. No lo va a hacer nadie por nosotras y por nosotros. No lo va a hacer nadie. Porque los yanquis saben perfectamente, y no quiero ser autorreferente, que en el cono sur y en nuestra región, las izquierdas con vocación de poder y con construcción de mayorías, como es el caso de Bolivia, que mi admiración profunda por un pueblo que resistió masacres, terrorismo de Estado, golpes de Estado, y vuelve a imponer elecciones y las vuelve a ganar y sigue adelante. O Cuba, que es un proceso revolucionario que duda cabe con el bloqueo brutal que hay ahí, sigue adelante. O Nicaragua, o Venezuela, que tanto se le critica, siguen adelante. ¿Y cuál es un rasgo característico de esos procesos? Mayorías nacionales, pueblo en la primera línea, ideas programáticas con vocación de poder que van haciendo la transformación y que van resistiendo estos embates del imperialismo y de las derechas criollas. Brasil, en este momento, con un gobierno encabezado por un obrero metalúrgico que estuvo preso 2 años, que se le acusó de corrupción y que lo querían sacar definitivamente del escenario político. Y que aquí en Chile había gente que era muy progresista, pero a la hora de defender a Lula, pucha, se corrieron para atrás. Porque una cosa es estar con los procesos cuando van para arriba, y otra cosa es estar con los procesos cuando son golpeados, ¿no? Eso requiere un sentido